Vamos con las maratones. Bueno, como bien anticipaba, me llama la atención el tema, ¿no?, de correr, porque si uno se pone a pensar y indaga, ¿no?, con la gente que corre, más allá de que ahora esté de moda, es una conducta milenaria el acto, ¿no?, de correr. Se corría para comer, se corría para escapar de un bicho que te quería morfar, que era más grande que vos, se corría para disfrutar, para jugar, para trabajar. Estaban esos cuando no existía la mensajería virtual, y mucho menos antes, cuando no existían las correspondencias ni siquiera, estaban los que llevaban las cartas del rey, ¿no? Entonces me empecé a preguntar si efectivamente hacer estos esfuerzos físicos tan grandes eran buenos o eran malos para el organismo. Un maratón, ustedes saben bien, son 42 kilómetros. ¿Saben por qué son 42 y no 40, por ejemplo? No me acuerdo. Sabía, pero no me acuerdo. Es lo mismo. En las Olimpiadas, te voy a ayudar a recordar. En las Olimpiadas de 1908, la reina de Inglaterra pidió que los corredores pasaran por su reino. Faltaban 2 kilómetros, entonces faltaban esos 2 kilómetros. A partir de ahí fueron 42 kilómetros. Ahí te marca cómo todo está articulado por el poder, incluso la cuestión más absurda que tiene que ver con... Y cómo se naturalizan las estupideces de los poderosos. Sí, es alucinante. No, sí. La mina quería ver a los corredores mientras pasaban por su casa. No molestarse ella y no ver a los corredores. Bueno, por supuesto. Entonces, como les anticipaba, bueno, hablé con diferentes personas, y lo interesante es que me decían cosas distintas. Hablé con un psiquiatra que me decía, bueno, en principio, estimular la tolerancia del cerebro es algo bien positivo para el aparato psíquico. ¿Qué quiere decir esto de estimular? Nosotros estamos recontra ejercitados. Bueno, esperá, porque el cerebro, vos te reís, pero el cerebro está acostumbrado a tener las respuestas rápidas. Viste que además que somos ansiosos, digamos, para afuera, sí. La realidad es que nuestro cerebro funciona de esta manera. Nosotros queremos tal cosa y queremos rápidamente solucionarla. Con el maratón lo que ocurre es que uno se prepara durante mucho tiempo para una actividad que realiza una vez cada 6 meses, 2 veces por año si es que estás muy comprometido con el asunto, pero no se realizan muchos más. Uno se prepara durante un montón de tiempo. Entonces me decía un psiquiatra que justamente esto sirve, es bueno, entrena la tolerancia del cerebro con respecto a todas las actividades que nosotros realizamos en nuestras vidas. Después hablaba con otra persona, neurocientífico. Muchas veces psiquiatras y neurocientíficos no se llevan. A veces laburan juntos, a veces no se llevan tan bien, porque analizan lo mismo de diferentes perspectivas. El neurocientífico es Fabrizio Ballarini, que es bastante conocido, en fin, y comunica también ciencia, y me decía, bueno, mira, sobre distancias cortas, medio maratones, 21 kilómetros, más chiquitas, carreras de 10 kilómetros, hay un montón escrito. Ahora, sobre maratones y ultramaratones, que es más de, digamos, 42 kilómetros, 50, 60, 80, 100 o más. O sea, los corredores están todo el día corriendo, todo el día real, 24 horas corriendo. No hay tanto. Pero sí hay algunos estudios muy interesantes que dicen que después de un esfuerzo tan grande, lo que ocurre es que disminuye la materia gris. La materia gris en el cerebro, nosotros tenemos materia blanca, materia gris. La materia gris es la más importante. Se me están riendo. Es que se me ocurren cosas. A ver, pero comentar. No, que algunos parece que vivieran corriendo maratones. Claro. Dice, disminuye hasta en un 6%. La buena noticia es que después se regenera eso después de 6 o 8 meses. Menos mal. Estamos acá con una compañera maratonista. Pero ojo, que es bastante importante. Dice, en general, y esto me lo contestaba más en general, que los deportes de alto rendimiento, no ya maratones, sino pesas, ¿viste? La gente que levanta esfuerzos extremos, no están tan aconsejados. No están tan aconsejados, ¿por qué? Porque necesitan control médico. Un control médico bien estricto, bien estipulado. Entonces, como hacemos periodismo científico, que es periodismo de investigación, me fui a hablar con un cardiólogo. El cardiólogo me dice, tener los aptos médicos al día es de las cosas más difíciles que no cumplen los deportistas, incluso los deportistas de élite. Me empezó a nombrar algunos casos que yo no conocía de algunos futbolistas que se murieron en medio de partidos, que son gente que está muy preparada para realizar esos esfuerzos. Que está muy revisada, además, permanentemente, ¿no? La muerte súbita es que se te apaga el corazón en un instante. Digamos, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, salvo que si uno realiza de una manera convencional y de una manera adecuada el apto físico. El apto físico es un interrogatorio del profesional de la salud,
exámenes, ¿no? Y después el clásico electrocardiograma. Muchas de esas cosas que tienen que ver y factores de riesgo para las muertes súbitas se pueden llegar a anticipar. Entonces me dice, justamente la gente que más se debería hacer, en muchos casos lo deja de lado porque se siente bien, porque se siente sana, porque se siente que puede con todo, por supuesto. Después indagaba en el tema, ¿no?, de la preparación. La preparación para un maratón, digo, ¿cuánto tiempo lleva? Bueno, ahí me decían, bueno, tenés un montón de entrenamiento que tiene que ver con fondo, ¿no? Entrenamiento de fondo, acá Irina debe saber de lo que hablo, que es correr bastante, sumar muchos kilómetros en una semana, ¿no? Y después las clásicas pasadas, es decir, tiene que ver con las clásicas pasadas de velocidad, donde vos corres 100, 200, 400, 500 metros a una mayor velocidad y vas combinando eso con un poquito de gimnasio y eso te va preparando de la parte corporal para llegar bien a un maratón. Ahora, ¿qué pasa con la parte psíquica? Hablaba con Federico Pavlovsky, con quien hablo seguido, que es maratonista también, y me decía, mira, te digo la verdad, yo estoy obsesionado con correr. Me dice, que te genera una obsesión. Te genera una obsesión, sí, ¿no? Te genera una obsesión. Bueno, te voy a contar lo que me dice él y vos después me contás qué obsesión. El tipo me dice, yo estoy entre consulta y consulta y estoy, si tengo 5 minutos, me tiro al piso y hago algún abdominal. O me tiro al piso y ya estoy pensando, hice las suficientes pasadas, o tomé los 2 litros de agua, los 2, 3, 4 litros de agua que se recomiendan todos los días. Acá Irina está con la botellita y... Sí, pero no tengo ese nivel de obsesión, no. Tanto no. Pero lo entiendo lo que le pasa. ¿Comprendés? Bueno, porque sos del grupo, sos de la tribu. Bueno, pero me decía todo esto y me decía, no tiene que ver con una obsesión que tiene relación con lo patogénico, es decir, no es enfermiza, pero sí realmente cuando te metes en ese mundo te empezás a ver las zapatillas de marca que te van bien, el mundo runner es un mundo en sí mismo, por eso cuando Alberto decía, le permitió a los runners correr, o cuando Horacio Rodríguez Larreta en Cava, porque hay un mundo en sí mismo y es un mundo muy comprometido, son muchos y nada, y son en muchos casos son fanáticos también. Después me puse a indagar también, hablé con una maratonista, el tema, ¿no?, de los dolores. Y los dolores, los que te dicen todos los que corren y todas las que corren, y algunos médicos también, que vos en el primer tiempo, es decir, los primeros 5, 6, 7 kilómetros de un maratón, que son 42, te duele todo. Tenés, sentís ese correr como un esfuerzo, a veces cuesta respirar, depende de el aire es lo más difícil. El aire es lo más complicado. Sí. Dice, una vez que pasás ese tiempo, ya no sentís absolutamente nada. Es como que entras en un piloto automático. Y ese piloto automático está relacionado también con un tema que es fundamental, que tiene que ver con la cuestión anímica. Me decía también este psiquiatra y me daba algunos ejemplos también, esta maratonista que yo dije, me dice, mirá, yo tengo un amigo muy cercano que iba corriendo kilómetro 30 y estaba convencido de que había en la carrera un puesto de Pancho. Estaba convencido el tipo. Esa era la meta. Que había un puesto de Pancho, dice, hay un puesto de Pancho, y lo decía convencido de un nivel de... Y me decía, yo no lo podía, dice que lo cruzó en un momento, dice, vamos al... No, dice, no, estás loco. Fede Pavlovsky me decía, hay gente que habla con árboles mientras vamos corriendo. Digo, es una cuestión que tiene que ver con alucinaciones que se van generando. ¿Por qué? Porque el estado al que se someten muchos corredores, a otros no les pasa nada, lo corren no de manera natural y es un esfuerzo más. Después vuelven, sí, pero digo, es un momento, es un estado, ¿no?, de conciencia que es muy parecido al estado de trance. Es muy parecido al estado de tener ciertos aspectos que son psicóticos, que es de gente que pierde la cordura, pero sin tener ninguna patología. Después, cuando terminan, vuelven a ese estado normal, entre comillas, como siempre hablamos acá. Igual ese estado tan extremo es de las largas distancias, digamos, ¿no? Que la verdad que no es el común de la gente que corre 42 kilómetros. Ultramaratones, ¿no? Sí, o ultramaratones. Te digo esto porque mi experiencia es que quizá corriendo distancias más cortas, vos hablabas antes de ese estado de meditación, ¿no?, que se puede llegar a producir. Me parece que cada uno lo vive de manera muy distinta, pero sí hay algo que aunque corras distancias más cortas, 10 kilómetros, 15, 20, que no son 42, no es lo mismo, sí, sí hay algo de... se produce algo como un caos en el pensamiento.
Es como un estallido caótico del pensamiento. Son ideas, una idea tras de otra, una idea tras de otra, que puede incluso volverse algo bastante creativo, ¿viste? Pero bueno, es un estado extraño. Y porque debe ser por el tema de la oxigenación del cerebro, supongo que... No es que te queda la mente en blanco, O sea, no sueñen que van a salir a correr y van a tener la mente en blanco. No, qué sé yo. Capaz te pones una musiquita piripipi y bueno, y te serenás un poco y corres tomando aire y mirando los pajaritos y yo qué sé qué, pero la verdad es que en general mi experiencia, lo que de hablar con otros corredores y corredoras, es que se te produce eso como una catarata en la mente, ¿no? Y es por ahí cuando los que hacen meditación, que te dicen que tenés que dejar que aflore eso, cualquier pensamiento, claro. Es un poco lo mismo, claro. Pero en movimiento, ¿no? Tiene esa característica. No sé si leíste el libro de Murakami, de qué hablo cuando hablo de correr. Leí algunas partes para poder escribir esto. Bueno, es alucinante. Es alucinante y es alucinante. Es tan exacto. Porque él es maratonista también. Claro. Y él escribe eso, o sea, cómo piensa, claro. No, y cómo piensa cuando corre. Claro. Y bueno, para los que nos gusta correr, es un alivio leerlo, porque a veces te sentís un poco chapita, ¿no? Claro. Mientras que estás pensando entre además de que es un libro bello, te da un poco de tranquilidad. Sí, para no sentirte tan sola. Y hay otra cosa que decías que para mí, bueno, no es un tema menor. Esto de, viste, que la zapatilla, que la cosa, realmente hoy correr ultramaratones o maratones se volvió, si lo querés hacer bien y cuidando la salud, es un tema de muy alto costo. Y no es algo tan accesible. Incluso tener los entrenamientos apropiados, ¿no? No, incluso lo que contaba mucha gente, ¿no? De las que hablaba, puede que las experiencias siempre son individuales, pero esto de que, bueno, para cuando se está acercando la fecha, yo me entreno un montón. Para entrenar un montón, necesito reacomodar mi vida, porque yo trabajo, tengo hijos, sí. Y hablaban de toda esta complejidad. Muchas veces salían antes del laburo para correr esa hora extra que salían antes. Es todo una lógica. Yo empecé a correr más, es curioso, porque yo empecé a correr, me gustaba correr, pero empecé a correr más asiduamente y con un poco más de obsesividad. Después que nacieron mis hijas, porque justamente es algo que podés hacer, o sea, es cierto, tenés que cumplir con la rutina, qué sé yo, pero es algo que podés hacer antes o después de todo. Pero no quedás cansada, digamos, por el entrenamiento. Y quedás cansada, pero con esa satisfacción de la meta cumplida. Yo me levantaba a veces 5:30 de la mañana, 6 de la mañana. No, bueno, igual, la verdad es que ahora, en este momento, no, tuve un momento me identifico mucho con Fede y hemos hablado del tema también, pero vos sabés que en términos de cuestiones domésticas y para mantener hasta el equilibrio de la pareja, te diría, cuando todos están durmiendo, yo salía a correr. Si no, no podía hacer otra cosa. ¿Entendés? O sea, en mi caso tuvo mucho que ver ese aspecto también. Y hay algo de la producción de las endorfinas que es adictivo. Porque la sensación de bienestar que te produce es real, ¿no? Por supuesto que mientras estás corriendo, tal como cuenta Murakami en el libro, pensás de todo, estoy re loco, ¿qué estoy haciendo acá? Me quiero ir a mi casa, o sea, quiero ir al baño en la mitad del camino, no sé, cualquier cosa, pero bueno, entiendo también, entiendo lo de que tenés que cumplir con la rutina, pero también lo que le pasa a mucha gente que corre es que encuentra la oportunidad de encajarlo fuera de programa. Bien. ¿Entendés? Bien, sí. O al final del día o al comienzo del día. Qué sé yo, es medio tremendo, pero bueno, también referían esto, ¿no? Esto de que mientras corres pasás por todos los estados. Entonces me parece que es interesante por ahí. Bueno, es algo que no sabemos si nos hace bien o si no nos hace tan bien. Es algo que al cerebro le cuesta a veces y a veces no. Es algo que nos mantiene muy comprometidos. Entonces la pregunta es, ¿por qué correr? Bueno, acá una maratonista me decía, ¿no? Te sentís inmensamente feliz, no sé bien cómo explicarlo. Es esa sensación de llegar sin quedarse en el camino.